Letramonillos, hola Letramonillas, bienvenidos al canal de Letramundos en nuestra nueva edición de Segunda Feria Virtual del Libro de Loreto 2025 al 26. Como bien sabemos, cada año el canal Letramundos, que está dirigido por mí, realiza una feria virtual para promocionar lo que es libros, tanto regionales como de otras ciudades. También tenemos que tener en cuenta algo. Esta actividad siempre se realiza a favor de los autores y que cabe mencionar que en esta ocasión la Feria del Libro es un homenaje a un gran escritor, a un gran mago de las letras, un gran ensayista y cronista de nuestra región, nada más y nada menos que nuestro amigo Percy Vilches Vela, que tiene una cantidad extrema de libros publicados en la editorial Tierra Nueva Ediciones y merece un poco más de protagonismo. También con ello vamos a sacar que más personas puedan leer sus libros y apoyarlo, ya que él ahorita está con una enfermedad, está grave de salud y como nosotros tenemos que volver a revalorar la cultura, qué mejor idea que conociendo sus libros, además otras recomendaciones de escritores y también de mis publicaciones y de algunos libros que he llegado a leer durante todos estos meses. Esta actividad se realiza sin fines de lucro y también se puede decir que lo que hace cada año es motivar a que se lea más contenido de la región Loreto y se llegue a adquirir algunos libros que son importantes, ya que no se está realizando una feria presencial debido a la falta de recursos. De eso lo han mencionado nuestras autoridades, lo cual está mal, porque deberían al menos priorizar un pequeño dinero en una actividad importante, que es la lectura para motivar a más jóvenes a leer. Pero aquí nosotros podemos resolverlo haciendo lo mismo, buscar las maneras de querer motivar a leer a los jóvenes. Y sin más, con mucho cariño y esfuerzo a todos los que ven en mi canal, empezamos inaugurando nuestra Feria del Libro Virtual de Loreto en homenaje a nuestro gran amigo Percy Vilches. Empecemos. Cuando nosotros hablamos sobre Percy Vilches Vela, tenemos que mencionar lo siguiente. Paniagua, 1960, puede considerarse un ser privilegiado que vive para la literatura y a través de la literatura puede conectarse con el mundo, narrador de mundos históricos que retoman la Amazonía y las aventuras o desventuras de los aparentemente marginados. Poeta que le canta a las espiritualidades del bosque y a los personajes que componen el fresco social de una tierra tan disímil como nunca ponderada, ensayista lírico de la memoria, autor de libros tan importantes para la creación regional como El Andante de Yarinacocha, El Linaje de los Orígenes, Inquilinos de las Sombras, Santuarios de Peregrinos y Dueños de Astros Lejanos. Demuestra en esta entrevista la trascendencia del arte, la vocación y la pasión de escribir como elementos integrales y orgánicos de la vida misma. Cuando nosotros hablamos sobre el libro Obsesión por Ofelia de Percy Vilches, nos referimos a lo siguiente: un mundo de amantes clandestinos y descarados, Olinda Pinedo y Cliver Broque, Orestes Bardales y Ofelia Montesco se despliegan ante nuestros ojos en la ciudad de Iquitos de los años 50. Son amantes reales y a la vez metafóricos en la turbulenta capital del oriente peruano, en las calles de los mercados y las habitaciones de nuestras casas familiares o en los hoteluchos, amantes de seres de carne y hueso y también de seres de celuloide y plástico, los efectos de cines llevados al extremo, un mundo de gente inmersa en la historia del cine, refundiendo en la Amazonía. Cuando nosotros hablamos sobre el libro Historia de San Joaquín de Omaguas del autor Percy Vilches, nos referimos a lo siguiente:
La inesperada visita al pueblo de La Laguna de parte de los omaguas es el inicio del descubrimiento indígena de los forasteros, de los intrusos. Es otro instante amazónico del pasado en el que la historia cambia, convirtiendo a los indígenas en protagonistas principales del contacto con los otros. De esta manera, los nativos de la frontera peruana abandonan la periferia, asumen la relevancia crucial y se apoderan del centro. Ese papel no es poca cosa, pues convierte a los oriundos de la espesura en seres capaces de influenciar las categorías y cánones de la historia occidental. Cuando nosotros hablamos del libro Morador en la Cumbre del autor Percy Bysshe Vela, nos referimos a que Morador en la Cumbre es una plegaria desde el núcleo central de la vida, la navegación. Desde allí, la voz del poeta adquiere la entonación de una verdad sacrada. O, más bien, en el yo poético se habla a sí mismo. En poesía, Percy Bysshe Vela lleva las marcas de una acústica ironía con la sociedad que lo cobija y lo que ocurre a su alrededor. Así, las aguas del este Amazonas no solo aluden al recurso hídrico, sino más bien a la historia, a la vida de todos, a cada uno de nosotros. Un magnífico libro, nutrido en la amargasajada vida y en la historia, la geografía y de nuestra naturaleza más íntima y más humana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samuel Rodríguez, soy escritor, docente y activista medioambiental y en esta ocasión quiero comentar sobre otra novela que publiqué y que salió en el año 2011, que se lleva por título El caso de los hermanos Aristizábal. Esta es una novela policíaca, pero también es psicológica, en donde se narran las peripecias de un prófugo de la justicia que conoce a un estudiante universitario al que le cuenta su historia y al final él decide entregarse, ¿no?, a la policía para que pueda cumplir su condena de los cargos que se le imputaban. Toda la novela es un flashback, ¿no?, que está narrado del presente al pasado y del pasado al presente. Es una novela que tuvo mucho impacto principalmente en el público juvenil, principalmente porque algunos de los que han leído más que nada, dijeron que esta novela podría ser llevada al cine. Y también esta novela gustó a 2 pastores evangélicos, ya que esta novela también trata sobre temas espirituales, religiosos y hasta filosóficos, ¿no? Digamos que tienen esa relación. Pero más que nada esta novela para mí ha sido importante porque vamos a decir que fue la primera novela que yo empecé a escribir. Yo escribí esta novela, los primeros avances, cuando tenía 18 años. Y terminé de escribirla cuando tenía ya 28, 10 años después. La razón de por qué me tardé tanto fue principalmente por un tema académico estudiantil. Yo estaba en la universidad y tenía muchas obligaciones y no me daba tiempo, hasta que decidí hacerlo, ¿no?, y terminarlo. Y esa es la razón por la cual tardó bastante tiempo en ser publicada. Pero sinceramente para mí ha sido una gran satisfacción que esta novela, que tiene parte de mi adolescencia, presentar al libro Recuerdos Infinitos. Es un poemario que está compuesto de 2 partes. La primera parte lleva como título Canto a la naturaleza y la segunda parte como título Canto al amor. Voy a explicarles primero de qué más o menos trata la primera parte, que es Canto a la naturaleza. Es un recorrido imaginario por la selva loretana del Perú, donde yo hablo y a través de la poesía de los ríos, del agua, de la lluvia, de los amaneceres principalmente, y los lugares, menciono los lugares a través de la poesía de donde yo recorrí con mis padres. Y como digo, es un recorrido imaginario para revivir la belleza de la naturaleza que tiene la selva loretana y peruana. Y la segunda parte es
que tiene como título, vuelvo a repetir, Canto al Amor, es donde yo a través de la poesía doy a conocer las vicisitudes que tiene el amor, o sea, mi experiencia que yo he tenido de traiciones, de desamor, de volver a creer, de volver a confiar, de ir avanzando a través de mi vida sobre el aprendizaje o ir adquiriendo aprendizajes para llegar a una conclusión que es el amor propio, lo que ya se obtiene a través de la experiencia, con la edad adulta, ya sabemos el valor que tenemos, el valor que nos ha dado la vida, las enseñanzas, los aprendizajes que También otro libro que les quiero recomendar, se titula Taira Kana Ukama Uka, que viene a ser Casa de los Cucamas en español, y está escrito por Carlos Fuller. Este libro, ¿qué viene a ser? Pues este libro es un poemario que integra 16 maravillosos poemas breves dedicados a la cultura ancestral y amazónica cucama. Influye en todos los seres humanos que viven en Loreto, con sus comidas, sus formas de vida, su forma de pensar y todas sus costumbres. Precisamente en estos pequeños poemas se muestra esa realidad cucama en su vida diaria, manifestados con sencillez usando la metáfora y el simbolismo que le da una excepción significativa. Como recomendaciones lectoras, podemos incluir este libro que vendría a ser Manual de Ginecología y Obstetricia, del autor Javier Vázquez Vázquez. Debemos empezar hablando quién es este escritor. Nace en Lima, hijo de padre loretano y madre sanmartinense. Realiza estudios primarios y secundarios en el Colegio San Agustín de Iquitos. Obtiene el grado y título médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realiza sus estudios en la segunda especialización en ginecología y obstetricia en la misma universidad. Trabaja haciendo el serum en Caballococha. Se gradúa de magíster en salud pública en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y es egresado del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Alas Peruanas. Fue decano del Consejo Regional Segundo del Colegio Médico del Perú. También es jefe y director de posgrado de la Facultad de Medicina Humana de la UNAP, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y médico asistente del Hospital Regional de Loreto. Ha publicado numerosos artículos en revistas médicas de la capital y artículos de interés general en revistas de la localidad. Como ya hemos explicado un poco la vida del autor, ahora nos toca hablar de qué trata este libro. El Manual de Ginecología y Obstetricia tiene un apartado que viene a ser la atención prenatal. Esto se entiende como la vigilancia y la evacuación integral de la gestante y el feto que realiza el profesional de salud para lo que es prevenir, diagnosticar y manejar cualquier patología que pueda alterar la salud de estos. También lo que se busca es lograr el nacimiento del recién nacido sano sin deterioro de la salud de la madre. El libro, como vemos, no solo se enfoca en la parte de la gestación, sino que también te explica qué ocurre cuando la madre tiene una ITS. En este caso, como podemos ver en la infografía, que lo hemos elaborado sacando la información del mismo libro, podemos comenzar a explicar lo siguiente: la tuberculosis pulmonar y gestación. Cuando nosotros nos referimos a qué es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Generalmente afecta a los pulmones, aunque también puede afectar a otros órganos del cuerpo. En las mujeres embarazadas ocurre con una frecuencia parecida a las de las mujeres que no están embarazadas. ¿Cómo se contagia? En el caso de la tuberculosis se transmite por el aire. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa una
tose, estornuda o habla, libera pequeñas gotitas con la bacteria. Si otra persona la respira, puede infectarse. Una vez que entra al cuerpo, la bacteria llega a los pulmones, donde comienza a multiplicarse y a provocar inflamación. Después puede viajar por la sangre o por los ganglios hacia otros órganos. También nos podemos realizar una pequeña pregunta que es, ¿qué puede pasar durante el embarazo? Aquí ocurre que si la madre tiene tuberculosis y no se recibe tratamiento, existe un mayor riesgo en un parto prematuro. El bebé puede nacer con bajo peso y en casos poco frecuentes la infección puede pasar al bebé durante el embarazo o el parto o después del nacimiento. En la tuberculosis congénita, el bebé nace con tuberculosis, es muy raro. También podemos observar los factores de riesgo. En las personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar tuberculosis si se presenta una desnutrición o tienen VIH o SIDA, también en pobreza extrema. A ver, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, muchas veces en la enfermedad puede no dar síntomas al inicio. Cuando aparecen, los más comunes son una tos persistente, una tos con sangre, pérdida de peso, una fiebre, cansancio o fatiga o problemas respiratorios. A ver, ¿cómo se diagnostica? Bueno, el médico lo realiza en la evaluación de síntomas y antecedentes, un examen de esputo, la flema para buscar la bacteria, una prueba de tuberculina, cultivo de la bacteria, radiografía del tórax usando protección para el bebé. También cómo se trata. En el tratamiento consiste en varios antibióticos durante aproximadamente de 6 a 8 meses. Los medicamentos más utilizados son la rifamapicina, la isoniazida, la piracimamida y el etambutol, medicamentos que son considerados seguros durante el embarazo, excepto en la estreptocimicina, que no debe utilizarse porque puede afectar la audición del bebé. Si la enfermedad está activa, la gestante puede necesitar lo que es una hospitalización y seguimiento por la obstetricia, medicina interna y la neumonología o neonatología. También podemos ver cómo será un parto, ¿no? En este caso, si la madre está estable, no presenta problemas respiratorios importantes. En el parto puede ser vaginal. ¿Qué complicaciones puede causar? Si no se llega a tratar adecuadamente, la tuberculosis puede producir complicaciones graves. Por ejemplo, una tuberculosis miliar. La infección se disemina por todo lo que es el cuerpo, una meningitis tuberculosa y la sepsis, que viene a ser una infección generalizada. Ya para pasar a la siguiente monografía, que también tiene información del libro, se dice lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una infección urinaria en la gestación, ¿qué es una infección urinaria en el embarazo? Es la infección más frecuente que puede presentar una mujer embarazada. Ocurre cuando las bacterias entran al sistema urinario, la vejiga, uretes o riñones. Aquí existen 3 tipos. Aquí la bacteria urinaria asomática, hay bacterias en lo que es la orina, pero en la mujer no se siente molestias. La cistitis, que viene a ser la infección que está en la vejiga y produce síntomas urinarios. La pielonefritis, que viene a ser la infección que llega a los riñones y es la forma más grave. También podemos hacernos una pregunta que es, ¿qué bacteria lo produce? La bacteria responsable en la mayoría de los casos es la Escherichia coli, que viene a ser como la E. coli, que causa aproximadamente el 80% de las infecciones. También podemos ver, las demás bacterias son mucho menos frecuentes. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué en el embarazo aumenta el riesgo, no? Durante el embarazo ocurren cambios hormonales que hacen que la orina circule más lentamente. Además, los uréteres se dilatan, la vejiga pierde un poco de fuerza, la orina permanece más tiempo almacenada y esto facilita que las bacterias crezcan y se produzca una infección, ¿no? También
podemos hacernos otra pregunta que es, ¿quiénes tienen mayor riesgo, no? Tiene más probabilidad las gestantes que ya tuvieron una infección urinaria antes, tienen diabetes, tienen cálculos renales, han tenido varios embarazos, presentan unas defensas bajas o mantienen relaciones sexuales frecuentemente. También podemos decir qué problemas lo causan, ¿no? Si no se trata a tiempo, puede ocasionar complicaciones tanto para la mamá como para el bebé. En el caso del bebé, el parto prematuro, bajo peso al nacer, y en el de la mamá, la anemia, la hipertensión, la enfermedad renal y en casos graves, infección generalizada. También podemos decir lo siguiente, ¿cómo se reconoce, no? A ver, aquí podemos ver la bacteriuria asomática, no produce síntomas. También solo se detecta mediante un urocultivo, que es exactamente un examen de orina. Aquí tenemos la cistitis, produce síntomas como lo que es el ardor, las ganas de orinar, muchas veces dolor debajo del abdomen y algunas veces sangre en la orina. Aquí también encontramos la pielonefritis, que viene a ser, es mucho más grave y produce lo que es la fiebre, el dolor intenso en la espalda o la cintura, las náuseas, vómitos y malestar general. En estos casos, el paciente necesita una hospitalización. Aquí también podemos preguntarnos cómo es que se diagnostica. En el examen más importante es el urocultivo, porque identifica qué bacterias están causando lo que es la infección y permite elegir el antibiótico adecuado. También puede solicitar lo que es un hemograma, una glucosa, una creatinina, una ecografía de los riñones y la del bebé. También podemos preguntarnos cómo se trata, ¿no? Bueno, si es una bacteria tanto asomática o cistitis, generalmente el tratamiento es en casa. Lo que se recomienda, ¿no? Es tomar abundantes líquidos, usar antibióticos indicados por el médico y realizar un nuevo urocultivo una semana después de terminar el tratamiento para comprobar si la infección ha desaparecido, ¿no? Si es una pielonefritis, el paciente debe hospitalizarse. Y también lo que recibe es líquidos por la vena, los antibióticos intravenosos, vigilancia constante hasta que desaparezca lo que es la fiebre y mejore su estado. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuáles son las complicaciones? Si la infección no se trata, puede producirse septicemia, que viene a ser una infección que pasa a la sangre, un choque séptico, muerte del bebé e incluso una muerte materna en casos muy graves. Aquí lo que nosotros podemos concluir de la infección urinaria es que es una enfermedad muy frecuente durante el embarazo, pero si se detecta o se trata a tiempo, la mayoría de las mujeres se recuperaría sin complicaciones. Por eso es muy importante realizar un urocultivo, seguir correctamente el tratamiento de lo que son los antibióticos y acudir a los controles prenatales para proteger tanto la salud de la madre como la del bebé. Ahora, como también podemos ver, tenemos otra infografía que hablamos sobre los condilomas acuminado durante el embarazo. Cuando nos referimos a los condilomas acuminado en la gestación, vienen a ser las conocidas verrugas genitales que se aparecen por una infección causada por el virus de papiloma humano, el VPH. Durante el embarazo, estas verrugas pueden crecer más rápido de lo debido a los cambios hormonales. Nos formularemos una pequeña pregunta, que es, bueno, son pequeñas verrugas que aparecen en la zona íntima de la mujer, como la vulva, la vagina, el cuello del útero o alrededor del ano. Generalmente estas son causadas por los tipos 6 y 11 del VPH, que producen las verrugas, pero generalmente no están relacionados con el cáncer. Y también nos formulamos esta pregunta, ¿por qué aparecen más en el embarazo? Durante el embarazo aumentan las hormonas, la humedad y el azúcar en los tejidos de la zona genital. Todo esto facilita que las verrugas crezcan y aparezcan con mayor facilidad. Después del parto, muchas veces se disminuyen o aparecen solas.
¿Qué riesgos tiene para el bebé? Nos preguntamos. El riesgo de contagio del bebé es muy bajo. En casos muy raros, el bebé puede desarrollar unas verrugas en la garganta llamadas papilomitis laringea. Además, hacer una cesárea no evita completamente el contagio, por eso no se realiza solo por tener VPH, ¿no? Los factores de riesgo que encontramos. Las personas tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad cuando inician su vida sexual a temprana edad, tienen varias parejas sexuales, presentan otras infecciones o transmisión sexual. ¿Cómo se diagnostica? Principalmente mediante el examen físico. El médico observa las verrugas y puede realizarse una coloposcopia, que es un examen para ver mejor el cuello del útero. Si alguna lesión aparece diferente o sospechosa, puede tomar una biopsia, que consiste en analizar un pequeño pedazo del tejido. También tenemos el tratamiento. El objetivo es eliminar las verrugas y disminuir las molestias. Durante el embarazo se recomienda mantener una buena higiene, realizar y tratar también a las parejas que sí tienen las lesiones, aplicar el ácido tricloroacético, que es seguro durante el embarazo. Si las verrugas son muy grandes, pueden retirarse mediante una cirugía o electrocauterio. A ver, también es importante recordar que la podofilina es prohibida durante el embarazo porque puede causar daño al bebé. También nos hacemos una pregunta, que es ¿cuándo se realiza una cesárea? La cesárea solo se recomienda cuando las verrugas son tan grandes que obstruyen el canal del parto. No se hace únicamente para evitar el contagio del VPH al recién nacido. Esto también tiene sus complicaciones, que vendrían a ser: las complicaciones son poco frecuentes. Cuando las verrugas son muy grandes pueden sangrar. Las transformaciones a sangre es muy rara, especialmente cuando las verrugas son producidas por los tipos 6 y 11 del VPH. De esta enfermedad podemos decir lo siguiente, que es una infección de VPH que produce verrugas genitales durante el embarazo y puede crecer más por los cambios hormonales, pero la mayoría de los casos se controla con un tratamiento y seguimiento médico. El riesgo del bebé es muy bajo y la cesárea solo se realiza cuando las verrugas impiden el parto vaginal seguro. Tenemos que decir lo siguiente. Este libro que ustedes pueden ver, si les gusta mucho la explicación que les he dado, lo pueden adquirir a solo 30 soles si eres del área de salud, y también si perteneces a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana lo puedes adquirir con ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la dirección o a qué número se debe escribir? Bueno, respondiendo a esa pregunta, podemos decirles que lo pueden adquirir tanto en Busca Libre, que es una página tremenda que se puede utilizar para comprar libros, como también lo pueden adquirir en la editorial Tierra Nueva Editores. Solo tienes que escribir en el Facebook Tierra Nueva Editores y ahí te va a salir la página para que tú puedas contactarte con ellos y solicitar este libro. Pero también por acá les estaremos dejando la dirección en donde queda la editorial para que ustedes puedan ir allá a preguntarles y puedan adquirir este libro. Y claro, y más que todo decirles a los estudiantes de medicina lo siguiente: les recomiendo yo, desde mi perspectiva, que adquieran el libro, ya que lo que hace el autor es explicarte temas sencillos, y también tienen algunos esquemas que les puede servir mucho para su carrera, porque dentro de su malla curricular tienen un curso que es ginecología y acá les va a resolver todas sus dudas. Es un tema muy complejo, que sí tengo que admitir, pero tú lo puedes ir entendiendo de poco a poco, hacer tus diagramas y más. Y también exhorto a otras personas que les gusta mucho leer estos temas de medicina como yo, a que no tengan miedo de ver un tomo. Este sí es un libro de tomo mediano, eso sí tengo que admitirlo, y pesa bastante. Hay otros
que son así de gruesos con 1000 hojas, pero igual no tengan miedo de acercarse a esos libros. Al contrario, terminas aprendiendo mucho más y terminas dándote cuenta de que el cuerpo humano es realmente hermoso, es una maravilla que Dios nos ha dado y que es interesante aprender todos sus significados. Así que no pierdan el tiempo, chicos, y adquieran este libro que está súper bueno, el precio de 30 soles si eres de la Facultad de Medicina y de la UNAM. Qué mejor dicha de poder adquirir este libro y aprender más. Hola electromundillos, como bien vieron en la introducción, ya estamos por la parte final, que viene a ser recomendaciones. De recomendaciones lectoras hay otro que son libros de una letramundilla, o sea, yo. Así que les presento los libros en los que yo tuve la oportunidad de participar. Estos 3 libros son tres antologías en las que estoy muy feliz de haber participado. La primera, les estaré dejando la portada por aquí, se titula Cuando el tiempo se detuvo, con nuestra querida compiladora que es Melissa Mendieta. Centrándonos en mi cuento, se llama Terror hecho realidad. ¿Y de qué trata? Pues trata de un chico que perdió un familiar muy cercano, que era su abuelo, y en este caso lo que hace es relatar la historia de la precariedad del Hospital Regional de Loreto y también cómo es que esta protagonista ha hecho todo el esfuerzo por salvar a su padre y aún así no puedo hacerlo. Es un cuento que nos hace reflexionar mucho sobre qué tan delicado está nuestro sistema de salud, también abandonado. Somos la región Loreto más abandonada que hay. Y decirles que es un cuento que he tenido la oportunidad de participar y me ha gustado mucho el resultado. También el siguiente libro del que tuve la oportunidad de participar es Cuentos sobre dinosaurios. En mi caso, mi cuento se titula Entre fósiles y amistad. ¿De qué trata? Aquí, como bien dice el título, trata de un niño que es fanático de los dinosaurios, ama los dinosaurios a montón y en su salón no le tratan bien, pero gracias a este amor por los dinosaurios encuentra un niño que se va haciendo amigo gracias a este gusto por los dinosaurios. Así que les recomiendo mucho leerlo. Fue gracias a la editorial Gato Descalzo que he logrado publicar este cuento. También otro libro que les presento que también escribí es Cuentos sobre circo. Y con la misma editorial Gato Descalzo, espero que lo puedan adquirir, estará saliendo la portada por aquí. Y este cuento se titula Bajo la carpa. ¿Ya? ¿De qué trata? Pues trata de un señor que él trabaja en un circo. ¿Y cómo llegó ahí? Llegó ahí huyendo de su padrastro, que no se llevaba muy bien, incluso lo maltrataba. Y ahí, justamente en el trabajo de un circo, es donde encuentra a su esposa y cuenta su historia de amor. De eso trata mi cuento. Así que, como bien ya llegamos al final, debo agradecer enormemente a todos los autores que han llegado a participar en esta segunda feria del libro virtual de Loreto, que han sido pocos, pero igual exhorto a más personas a que se puedan motivar por el ámbito de la lectura. Y también decir algo muy importante. Yo como persona me caracterizo por realizar obras de apoyo hacia la lectura, fomentar todo lo que es la lectura, incluso la escritura, muchas veces han visto. Y estos son los trabajos en los que yo me he concentrado en publicar. Y bien decir que cada uno de ellos refleja el tipo de persona que soy, reflejan mis valores, mis actitudes. Y todas las personas que han llegado a conocerme y han estado cerca, han interactuado conmigo, han visto el tipo de persona que soy. Así que por lo tanto puedo decir que si me preguntan quién soy yo puedo decirle,
soy la suma de los libros que yo he leído y estoy orgullosa de ello. Y si tú quieres saber, tú quieres juzgar o quieres decir algo, primero debes haber leído mis libros. Así que con todo el respeto digo muchas gracias y hay que seguir apoyando la lectura.